En esta hora, en el nombre de Jesús, quiero decirles que están en el mejor lugar, en el mejor auditorio, están en la casa de Dios. Y cuando se viene a este lugar, Dios tiene pan para darnos. No solamente del pan material vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le doy un saludo también allá a todas las redes sociales, porque dice Mateo 24, 13 al 14, dice que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Y dice también, y mi evangelio será predicado hasta lo último de la tierra, y luego vendrá el fin. Y es a través de las redes sociales, el mecanismo tecnológico en este tiempo más importante para llegar a las naciones. Quiero decirles, allá los que están en las redes sociales viendo en directo este mensaje, no importa si estás en tu cama, si estás enfermo, si estás en un hospital, si estás en la cárcel, si estás deambulando por la calle, si estás en el bus, en el taxi, en tu vehículo, en tu trabajo, allá en algún rincón de las fincas, del campo, no importa en cualquier lugar de este mundo en que estés, pero no es casualidad que en esta hora estés escuchando esta palabra de Dios. Es para ti, no lo dudes, es para ti. En esta hora voy a continuar con la doctrina del Espíritu Santo, porque la iglesia no está sola. El Espíritu Santo está en medio de nosotros y ha venido para consolarnos, para levantarnos, para libertarnos, para darnos ánimo. Ten ánimo, iglesia, ten ánimo todos los que están allí tras de esa pantalla, que el Dios de la gloria está presente, está aquí en medio de nosotros para levantarnos, nunca para derribarnos. Y entonces este servidor también pues tiene testimonio que dar, y de hecho por eso el salmista David dice: hubiese yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y efectivamente, mientras nosotros los creyentes no participemos de la mano poderosa de Dios, pues no sabemos realmente qué es ser cristiano, qué es disfrutar de las maravillas que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Ese Padre que es dueño de todo, ese Padre que nos disciplina pero con amor, porque el Padre al Hijo que ama disciplina. Ese Padre se hizo cargo de mí cuando yo acepté ser su hijo. Qué maravilloso que tu Padre y el mío es el Padre del universo, creador de los cielos y la tierra, y aquel que entregó su sangre y su vida en la cruz de Calvario para darme a mí y a ti y a tu familia y a todos tus amigos la salvación eterna. Qué maravilla, ¿verdad?, ser cristiano. Es hermoso ser cristiano. Qué maravilla es haber conocido un día a mi Señor. No importa las dificultades que venga, como decía la hermana María ahora. ¿Qué importa? Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Y cada promesa de la Biblia es real y verdadera. Es palabra de Dios ciertísima y se cumple, y yo lo he visto y lo experimento en mi vida personal. Y lo he visto en multitudes de personas, y es lo que yo veo en ustedes y en sus familias y sus amigos. Por ello, la próxima vez que vengas a la iglesia, tráete un amigo, tráete un familiar, tráelo, que en este lugar es la casa del pan. Y Dios está haciendo cosas maravillosas, gloriosas para cada uno de nosotros. Ten ánimo que a veces nos cansamos. Es humano cansarse. Jesús se cansó. Nosotros también nos cansamos. Imagina este mundo que es tan diverso, que hay tantas cosas que nos quieren apartar de la presencia de Dios, pero nada nos lo va a hacer, ni aún la muerte, porque allá estamos con Cristo. Entonces, vamos a continuar hoy con los dones del Espíritu Santo. En la enseñanza pasada, para los que llevan el hilo de la enseñanza,
Este es el tercer mensaje sobre el Espíritu Santo. Y tengo algunas cosas para compartir. Los dones del Espíritu Santo son aquellas capacidades sobrenaturales con las que el Espíritu dota a los creyentes para desarrollar el ministerio y la vida en este mundo en el que Dios nos ha puesto. Una cosa es tener la palabra y leerla, pero otra cosa es poder sentir y ver que el Espíritu Santo llega a tu vida y te hace comprender y hacer lo que no entendías y hacer lo que no podías hacer. Recuerdo ahora como testimonio, porque les dije que tengo testimonio que dar. Me voy un día llevando un trabajo a un pueblo de aquí, de nuestro Valle del Cauca, Andalucía, y voy en la camioneta y llevando unos muebles, porque ese es mi trabajo también. Y en aquella casa hay una familia y hay un varón por ahí de 60, 65 años, y aquel hombre está llorando en una silla de ruedas. Entro los muebles a aquel lugar y luego algo me decía que tenía que hacer algo, porque recién había leído Isaías 54, que por las llagas de Cristo somos sanados y que Cristo ha venido a sanar nuestras enfermedades, y solamente bastaba obedecer. No era pastor, pero era creyente, que es lo que importa. ¿Qué importa los ministerios, los títulos que tengamos? Lo que importa es que somos creyentes y que el poder de Dios viene a través de nosotros. Esa palabra se hace viva en aquel que la cree. Y le digo a aquella mujer que si aceptaba que yo pudiese orar. Y aquella mujer me dice que, claro, se puso feliz. Reunió toda la casa. Yo siempre he cargado la Biblia en mi vehículo. Y allí un poco sudoroso, después de haber hecho el trabajo y todo eso, le pregunté qué le había pasado al Señor y le había dado un derrame. Y entonces estaba muy triste por eso, porque el médico le había diagnosticado que ya no se podía volver a parar de la silla de ruedas y que ese sería el destino que tenía aquel hombre. Nos reunimos. Recibieron después de la palabra a Jesús en su corazón. Después les llevé a Isaías, que por sus llagas de Cristo hemos sido sanos, y les dije: Señor, ¿tú crees esa palabra que está escrita allí? Y él me dijo: sí, yo creo. Oré por el Señor y me fui de allí. Estaba empezando el ministerio. Todavía no había predicado en alguna parte, en algún escenario, sino que estaba allí dando testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Ya cuando iba en el vehículo me llamaron y me dicen: mi esposo se paró de la silla. Y yo le dije: ustedes creyeron, yo creí, y Dios hizo ese milagro maravilloso en su vida. Ese es el Dios al que usted y yo le servimos, en el cual hemos creído, y esto no es una fantasía, es real y verdadero, y dan testimonio de que Dios sigue haciendo milagros. Los cojos siguen andando, los ciegos ven, los sordos oyen, porque Dios no ha muerto, está más vivo que nunca en medio de nosotros y habita en nuestro corazón. Ese es el Dios de la Biblia. Y entonces, como venía yo enseñándoles sobre los dones del Espíritu, aquí en la Escritura, en Romanos 11:29, dice: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando nosotros venimos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él se hace cargo de nosotros y lo nuestro es obedecer su palabra.
Así de sencillo. El que no obedece se fregó. Porque así esté muchos años en la iglesia y haga muchas cosas, pero si no obedece la palabra de Dios, está fregado. Porque Dios demanda la obediencia de sus hijos. Como padre lo hago. Demando la obediencia de mis hijos y les disciplino con amor y les proveo para todo lo que necesiten, lo que está a mi alcance. Pero el Dios, que es mi Padre, tiene derecho a disciplinarme y tiene derecho a que yo le obedezca, y Él tiene todo lo que necesito para mi existencia. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Él no te llama para que tú vivas fregado en la vida. Él te llama para que se manifieste en ti los talentos con los cuales te creó. Esos talentos naturales como el jugar al fútbol, el montar en la bicicleta, el cantar, el pintar y tantas cosas. Usted nació con más de 700 capacidades, talentos naturales. Solo basta que aprenda y mire cuáles son y camine en ellas para que camines de poder en poder. Pero fuera de eso, que es ese talento humano, Él quiso dotar a la iglesia de los carismas, de los poderes sobrenaturales que son los dones del Espíritu. Y por lo menos un don del Espíritu debe estar en nosotros, por lo menos. Y entonces por eso le dije ahorita que son esas capacidades sobrenaturales con las que el Espíritu Santo dota a los creyentes para desarrollar su vida cristiana, y son para la edificación del cuerpo de Cristo en la iglesia. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 dice: nuestro cuerpo es cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y llena nuestro corazón de su presencia. Y donde está el Espíritu Santo hay paz. Donde está Él, repito el texto, 1 Corintios 6, 19. Somos templo del Espíritu Santo. Le pregunto, ¿dónde habita Satanás? Ese enemigo, ese personaje que sabe que con el cristiano no se puede meter, porque el cristiano está lavado con la sangre de Cristo, porque tiene el escudo de Dios, porque para llegar a ti tiene que pasar a través de Jesucristo. Y entonces ninguna hechicería, brujería que quiera el diablo hacer podrá tocarte. Es necesario pellizcarse cada uno de los que somos cristianos y dejar de pensar en demonios o en cosas que nos están haciendo. No, si tú obedeces la palabra de Dios y ella está en ti, nada te puede dañar, nada te puede separar de la mano de Dios, ni aún la muerte, ni principados, ni potestades, como dice Romanos 8:28, ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. De manera pues que el diablo está vencido en la cruz del Calvario y nada tiene que hacer en la iglesia del Señor, que eres tú y yo como creyentes, iglesia. Eres tú y yo. Pero limpiamos este vaso como lo hicimos en la clase pasada. Un odre nuevo, porque el vino no se puede echar en un odre viejo, porque lo daña y se bota el vino. Se daña el odre viejo que ya de por sí está viejo, y el vino se bota, porque la fermentación permite que se riegue. Pero si el odre está nuevo, que es un utensilio de cuero, entonces esa presencia de Dios, el Espíritu de Dios viene allí y lo llena. Tú eres ese odre. Y si tienes ese odre en esta hora, entonces la libertad ha venido a tu vida y puedes hacer lo que no hacías y decir lo que no decías, porque ahora el Espíritu de Dios mora en tu casa.
tu corazón, tu mente, tu espíritu, en todo tu ser, y tu casa, tu familia ve en ti la gloria de Dios, ve la luz de Dios, y tus vecinos y donde quiera que estés, dice, este hombre, esta mujer son diferentes. Yo no sé qué tiene, yo no sé qué come, yo no sé qué ve, pero yo veo ahí, cuando veo y hablo con esa persona, siento paz en mi corazón. Que sienta paz en su corazón la gente que vive a tu lado cuando habla contigo. Porque siempre tienes una palabra de aliento por el Espíritu Santo. Porque siempre tienes una palabra de sanidad y de poder, porque tienes el Espíritu Santo. No tienes una palabra negativa para aquella persona que está necesitando, es que la levantes, sino que le acabes de caer al piso. Amén. Ese es el Espíritu Santo morando en usted y en mí. Ese es, no es otro. Acompáñeme por favor a 1 Corintios capítulo 12. Acompáñenme por favor allí. Quiero explicar los 9 dones espirituales que están escritos en este texto. Hay más, pero por hoy toda la comida no la podemos dar porque a veces uno se indigesta. Si comen mucho, ¿verdad? Si sea muy rica, pero te puedes indigestar. Entonces, compartamos y aprendamos esta palabra y después continuamos con otra parte de ese manjar maravilloso que Dios tiene para la iglesia. Y dice, entonces, en 1 Corintios, capítulo 12, nos habla de los dones espirituales. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una ciudad en el tiempo de Jesús de aproximadamente 400,000 personas. No era pequeño para estar en ese tiempo. Se dice que hace 2000 años tal vez en el mundo no había más de 2,000 millones de personas. Pero hoy hay más de 7,000, 8,000 millones de personas. Y en la iglesia de Corinto se había levantado un templo supremamente grande a la diosa Venus. Y allí habían por lo menos 1,000 sacerdotisas y prostitutas con las cuales iban los habitantes de ahí alrededor a tener orgías y a elevar sacrificios a aquella diosa. En las iglesias que se empezaron a levantar, sobre todo la de Corinto, pues había muchas disensiones en medio de ella, calumnias, fornicaciones, robos, idolatría, había homosexualismo, había embriagueces y tantas otras cosas que la Biblia nos dice que el cristiano no debe tener aquello. No había moral ni ética, y así estaba la iglesia allí en Corinto. Entonces el apóstol Pablo se da cuenta que no basta con leer la escritura. En ese momento tenían las escrituras del Antiguo Testamento que se llama la Septuaginta, una Biblia que 250 años antes de Cristo la escribieron 70 hombres y tradujeron ese Antiguo Testamento al hebreo y al griego. Y entonces él decía que definitivamente, si no fuera por el Espíritu Santo, no podríamos vencer tantos obstáculos que se levantan en medio de la propia iglesia. De hecho, el anticristo se levanta de la iglesia. Quiere decir que en medio de nosotros hay anticristo. Y nosotros ahora vamos a ver discernimiento de espíritus para que podamos comprender y entender, porque el enemigo tal vez se sienta a nuestro lado cada 8 días y aún no nos hemos dado cuenta. Entonces, el apóstol Pablo entiende, porque él es el que nos habla mayormente de los dones del Espíritu, como lo dice en Romanos también 12 y aquí en 1 Corintios 12. Y entonces él dice, definitivamente, si no hay algo sobrenatural en lo cual caminemos como iglesia, pues vamos a sucumbir ante tantas creencias y ante tantas
vanidades y ante tantos sacrificios a tantos dioses. Y es por ello que hay más de 2.500 religiones en el mundo que creen en un Dios. Y por ello, doctrina de la Biblia significa todas aquellas enseñanzas que están contenidas en la Biblia, que fundamentan al cristiano para que no venga ningún tipo de filosofías o creencias falsas a apartarnos de la palabra de Dios. Si no estudiamos doctrina, no existe la iglesia como tal. ¿Qué es lo que detiene que el mal avance en este mundo? Dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, dice que después de ser levantado la iglesia y llega la tribulación, será quitado del medio aquel que lo detiene, aquel que detiene las fuerzas de las tinieblas, y es el Espíritu Santo. De manera que es el Espíritu Santo el que hace que la iglesia, que el remanente de creyentes en el mundo entero avance con el poder de Cristo, y cada vez más avanzamos y avanzamos. Es porque el Espíritu Santo está en medio de nosotros. De lo contrario, estaríamos casi que vencidos. Hay poder en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo ha venido a habitar en nuestros corazones. Esa era la iglesia de Corinto. Y si hoy miramos la iglesia actual, ¿acaso no hay disensiones? ¿Acaso no hay rivalidades? ¿Acaso no hay celos? ¿Acaso no hay contiendas? ¿Acaso no hay fornicaciones? Pues sigue habiéndolas. Pero ¿cuál es la idea del Evangelio y la idea de que el Espíritu Santo esté en nosotros? Que eso no ocurre en los verdaderos creyentes llenos del Espíritu de Dios. Amén. Eso no tiene por qué ocurrir en nosotros. Voy entonces allí. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ignoréis quiere decir no sean descuidados. Pongan cuidado a los dones espirituales, y los dones son del Espíritu Santo, no son de nosotros. Él nos da esas capacidades para caminar en lo sobrenatural. Y sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos en el mundo entero. Eso significa la palabra gentiles. Entonces, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, dice Jesús, sea anatema, como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Usted es cristiano y sabe que es salvo porque el Espíritu Santo está en tu corazón. El Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo e hija de Dios. Pero el demonio quiere decirte otra cosa. Pero como usted es obediente a la palabra, la recibe, la medita, la escribe en las tablas de su corazón, la practica, y nadie te va a separar de la mano de Dios. Ahora bien, versículo 4. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo. El Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son uno solo, y Él, este Dios, es el que nos dota de qué? De capacidades, de los dones, de los ministerios y de otras actividades. ¿Cuáles son los dones los que vamos a mirar? ¿Cuáles son los ministerios? Pues los pastores, los profetas, los maestros, los evangelistas, los apóstoles. ¿Cuáles son esas otras actividades? Todo no está escrito en la Biblia, iglesia. Dios es más grande que la Biblia. Y Dios puede manifestarse cuando quiere y como quiere y a través de quien quiera y en cualquier tiempo o lugar geográfico. Él hace lo que quiere siempre y
Y esas son esas otras actividades que Dios está dispuesto a hacer a través de nosotros. Esas son esas otras. Él no se limita a los ministerios y a los dones que nos reparte a cada uno para la edificación de la iglesia. Entonces, el versículo 4, vamos al versículo 7. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para el bien de todos. El Espíritu, el don que Dios nos da a nosotros, no es para que yo me enaltezca con Él. No es para que yo busque protagonismo. Porque oré y se sanó a alguien, porque oré y pasó algo, pasó alguna señal de Dios. No, eso debe hacernos más humildes. Y que no debe olvidarnos nunca que Dios es el que lo hace y que yo soy una vasija en sus manos. Amén. Que yo soy un instrumento maravilloso en sus manos, que Él, como Él es el que toca el violín, Él es el que toca la pianola, Él es el que toca la guitarra, Él es el que hace todo a través de mí. Pero Él ha querido que yo sea ese instrumento maravilloso en sus manos. Sea usted ese instrumento portador de los dones del Espíritu de Dios. Pero, versículo 7, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno le es dado palabra de sabiduría. Vamos a trabajar con esos 9 dones que hay allí. Los separé acá. Palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? El don de la sabiduría nos permite entender, aplicar y explicar las cosas desde el punto de vista de Dios. La sabiduría viene de lo alto. Hay sabiduría humana y hay sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la que nos hace mirar las cosas con justicia, con equidad, la que nos hace tomar decisiones que no solamente bendicen mi vida, sino lo de todos aquellos que me rodean, así sean mis enemigos. ¿Se acuerdan de Salomón? Aquel hombre, el rey más importante en el Antiguo Testamento, del cual el Señor Jesús dijo que no había un hombre más sabio en toda la historia que él. Este hombre, hijo de David, levantó el templo de Jerusalén en el año 950 a Dios, y aquel hombre consagró el templo a Dios. Y luego la gloria de Dios descendió sobre ese lugar. Y luego Dios habló a Salomón y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y Salomón hizo lo que el resto no hace. Porque la gente lo primero que tiene son bienes materiales. Lo primero que quieren en su mayoría es eso. Pero nunca se preocupan por la edificación de su ser, de su espíritu, sino el tener cosas, pero no el ser, que es lo profundo del ser humano. Y Salomón dijo: Señor, dame sabiduría y ciencia para poder gobernar este pueblo tan numeroso. Y el Señor le dijo: por cuanto no has pedido bienes y riquezas, tienes sabiduría y ciencia, que esos dos son dones del Espíritu. Ya estaban en Salomón. Y entonces, por cuanto has pedido eso, te los doy, y además te doy bienes y riquezas. Personalmente le pido a mi Señor el don de sabiduría y ciencia, porque con ello se consigue el resto. Porque tú puedes entender a tu otro, a ese prójimo, al próximo, al que está cerca, al que está lejos. Tú puedes entender lo que puedes mirar
con los ojos de Dios y no tienes envidia por nada ni por nadie y no tienes odios que no te dejan dormir, sino que sientes paz en tu corazón. Cuando se tiene la sabiduría de Dios, se puede vivir así. Primer don, mire a ver, porque la Biblia dice, ahí mismo, en el 12:31 dice, procurad los dones mejores. En Jesús estaban todos los dones. Para nosotros los cristianos, Jesús es Dios y es hombre. La Biblia lo dice. Para los judíos se rumorizan al pensar que Jesús es Dios, pero sin embargo no pudieron explicar todos los milagros que Él hizo y no pudieron explicar la resurrección de Cristo, y en su gran mayoría siguen esperando al Mesías, y vendrá, pero después de que Dios ha levantado a la iglesia que se llama el rapto. Y los que quedan, ahí sí los judíos entenderán que vino el Mesías, pero ya la iglesia será levantada y ya no estaremos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y ya no estaremos aquí. Bueno, palabra de ciencia. Primer don. Segundo, palabra de conocimiento. ¿Qué es el conocimiento o ciencia? Pues el conocimiento humano basta con que yo entre a una universidad o a través de los libros o a través de internet y me capacite en algún saber. Eso es ciencia. Pero el conocimiento como don del Espíritu de Dios es un conocimiento mayúsculo, de entender el universo, de verlo con los ojos de Dios. Y he escrito lo siguiente sobre la palabra de conocimiento. Es la capacidad de adquirir la información correcta de parte de Dios sobre todas las verdades bíblicas para exponerlas con claridad a la humanidad. Que entienda el analfabeta. Basta ser humano para entender lo que Dios quiere para su vida. ¿Cómo así que el que no sabe leer, o el sordo, o el mudo, o el invidente, no puede entender las Escrituras? Si la palabra de Dios es revelada al corazón de todo hombre, no como por ejemplo algunas personas que sean mayores saben que hasta la década de 1950 la Biblia era prohibido leerla en las iglesias. Hablo de la Iglesia Católica, respetando a los católicos, pero hasta 1950 la Iglesia Católica impedía leer las Escrituras en las iglesias, y el sacerdote, la poca palabra que lee, la leía en latín. Usted y yo tenemos el privilegio de ser ese remanente de cristianos que seguimos fieles a la bendita palabra de Dios como Jesús la enseñó y la vivió con sus discípulos. Usted y yo, qué privilegio. ¿Somos especiales? Pues sí. ¿Tenemos la única verdad? No, la verdad la tiene Dios a través de la Biblia, pero al estudiarla no nos apartamos de ella y la hemos entendido. Y esa palabra nos ha hecho libres. Conocimiento, palabra de conocimiento. Es lo que necesitamos para enseñar a las multitudes a venir a Cristo y darle nosotros herramientas. Los cristianos tenemos que educarnos porque somos analfabetas espirituales en muchas de las iglesias. Tenemos que educarnos para que nosotros tengamos herramientas fuertes, poderosas, para avergonzar a los que se creen sabios, pero no con la intención de avergonzarlos, sino porque la misma palabra los desnuda, porque se quedan sin palabras ante la sabiduría que viene de Dios. Por eso Jesús le decían, la gente decía, no hemos visto un hombre con tanta autoridad y que hable con tanta sabiduría como este. Y aún del lugar donde nació, de Galilea, de ahí de Belén, había nacido algo bueno hasta ese instante. Pues no, la gente decía, ¿cómo
¿Cómo puede este carpintero hablar de esa manera? ¿Cuántos pueden decir de mí o de ustedes o los que están allá en las redes sociales que nos menosprecian por diferentes cosas, por el lugar en que nacimos, por el hogar, por la situación geográfica o económica? ¿Cuántos se han burlado de nosotros a través del tiempo? Pero esa bendita palabra de Dios nos da la sabiduría, nos da el conocimiento para estar seguros de lo que somos, hijos de Dios. Esos dos dones pertenecen al conocimiento de Dios. Luego viene, les voy a mostrar 3 dones que es la toma de acción. Uno de ellos es el don de la fe. Pero el don de la fe no es la medida de fe que Dios dio a cada uno para saber y creer en Cristo y que somos salvos. El don de la fe tiene que ver con una capacidad sobrenatural que viene sobre algunos y lo hace hacer, decir y que se vea cosas sobrenaturales que uno mismo, si tiene ese don, se sorprende. Pero termina creyendo y pensando como debe ser que es el Espíritu de Dios el que hizo aquella cosa. Y el mundo se sorprende. Ese don de la fe es necesario que esté dentro de la iglesia, por supuesto. Es una capacidad muy, pero muy especial. Pues tal como dice ahí en Marcos, creo, no estoy seguro, cuando dice: si tienes fe, podrás decir a este monte, desarráigate y échate al mar, y ese monte lo haría. Eso es ese don de la fe, que puedo decirle a una montaña que se cambie de lugar y eso pase. El don de la fe de Jesús, que iba en la barca y pudo decirle a la tormenta: enmudece. Usted puede decirle, si tiene el don de la fe, a esas circunstancias que cambien de forma, porque es el Espíritu de Dios que está en ti. Es Él el que lo hace. Ese es el don de la fe. Es la capacidad sobrenatural de confianza en Dios que permite realizar obras increíbles que dejan atónicos a creyentes y no creyentes. Ese es ese don de la fe. Y esa la da Dios a cada uno muy diferente a la medida de fe que Dios nos dio para saber que somos salvos. Ese es el don de la fe. Ahora vamos con el don de sanidades. Es muy fácil reconocerlo, ¿verdad? ¿Cómo sabes que ese don está en ti? Siempre que oras por personas se sanan. ¿Qué debéis hacer? Pues enfermo que se atraviesa, lo invitas primero a recibir a Cristo, si puede hablar, porque es lo primero que debemos hacer. Y luego leerle la Escritura y decirle: ¿tú crees que Cristo te sana? Pues sí. Y oramos, y si estaba ya listo para ir allá a la funeraria, se levanta. Ese es el don de sanidades. No quiere decir que solo las sanidades, orar por los enfermos, solamente el que tenga ese don. No. Dice la Escritura, en la gran comisión que Cristo dio a los discípulos y a todos los que creemos: ir por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Sanarán. El que cree lo puede hacer. Tú lo puedes hacer. No todos se van a sanar, pero cuando hay el don de sanidades, pues se sanan. Se sanan. Ese es el don de sanidades. Es la capacidad sobrenatural que permite que al orar por los enfermos estos sean sanados. Yo también quiero eso, porque duele tanto estar enfermo y duele tanto ver a alguien enfermo.
Porque cuando estamos enfermos, yo lo que, no sé si todos se han llegado a enfermar, que llega el momento en que usted dice, en que ya no te importa nada, y que usted dice, Señor, si quieres lléveme, pero yo no quiero estar así. ¿Ven? Entonces, yo no quiero estar enfermo, y yo no quiero ver el dolor de los que están enfermos y sus familias. Oremos siempre a mirar en qué momento aparece ese don, porque este mundo está enfermo. Hay tantas multitudes enfermas que es necesario orar por ellas para que sean libres. Ese es el don de las sanidades. El don de milagros. El Señor anduvo sanando y haciendo milagros por todos lados, a todos los necesitados, a todos los quebrantados de corazón. El milagro son eventos que van más allá de lo que el hombre ha avanzado en la ciencia. Son sobrenaturales en nuestro entendimiento, pero es porque todavía no entendemos toda la ciencia. Es posible que en el campo espiritual eso no sea sobrenatural, sino que sea normal. Así como el Cristo de la Biblia llegó después de haber resucitado y sus discípulos estaban con miedo porque pensaron que ya no había nada más que hacer, Jesús se apareció a través de las paredes y se reunió con ellos. Y ese Jesús después comió pescado en la playa con ellos. Y aún no había subido al cielo. Él dijo, aún no he subido a mi Padre. Milagros. Yo también quiero de eso. Usted, pero todo encaminado a aliviar y quitar el sufrimiento de nuestro prójimo. Porque duele mucho ver la necesidad humana. Y un atributo maravilloso del Señor Jesús en la Escritura es la compasión. Yo quiero de eso. Necesitamos tener compasión del otro. Necesitamos dejar de ser tan insensibles que no nos duele lo que al otro le pasa. Eso es egoísmo. Hay que hacer todo lo posible por ayudar al otro a salir de su problemática. No importa quién sea, donde quiera que estemos. Habrá espíritu de compasión. Es otro de los dones o fruto del Espíritu que necesitamos en nuestra vida. Esos son los milagros, capacidades para producir señales extraordinarias en cualquier aspecto de la vida, en el actuar del poder sobrenatural del Espíritu Santo en aquel sobre el cual ha venido aquel don. Esos son esos dones de acción. Ahora vienen dos dones de inspiración de Dios, que en cualquier momento Él se inspira y viene de manera especial, y uno de ellos es el don de la profecía. Es la edificación, consolación y exhortación. Es la capacidad profética no solamente de dar a conocer la voluntad de Dios escrita en la Biblia, sino también palabra de revelación que de Dios viene en determinado tiempo y lugar hacia alguien. Les confieso un milagro, otro milagro. Y allá en las redes sociales, aquí este siervo no es un vividor, es solo un hijo de Dios que da testimonio y digo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que lo que digo es real y verdadero. Estaba yo en los Estados Unidos en un lugar que se llama Brooklyn, Nueva York,
Estaba sentado con la Biblia, porque yo también llevo mi Biblia archiviada. Bueno, ahorita está el celular, pero yo sigo con mi Biblia y también con el celular. Porque la Biblia la tengo subrayada y tengo cosas ahí que son tesoros, valen más que el oro y la plata. Y nos íbamos a ir a la playa y de pronto empezó a lloviznar. Yo dije, entonces me voy a poner a estudiar la Biblia. Y cuando yo estaba estudiando la Biblia, algo dentro de mí me impulsó a ir a un parque que hay allí en Brooklyn, donde hay todo tipo de gente del mundo que pasa por ahí. Algo me dijo que tenía que ir y me sentara en una banca. Me senté en una banca de madera, allí leí la Biblia y algo me dijo que tenía que orar por todos los que pasaran. Empecé a orar por todos los que pasan. Luego tuve el sentir en mi corazón que tenía que ir a caminar por los senderos e ir orando. Cuando voy caminando, se levanta una mujer que está allá en el prado, que tiene la Biblia en la mano, y se levanta y viene donde mí y me dice: tú te llamas José. Yo pues me sorprendo y me dice: es que Dios me habló y me dice que te llamas José y que tú tienes una palabra para mí. Entonces, pues yo me asusté, ¿no? Se me erizó la piel. Yo no sé cuánto has visto, yo me llamo Amparo Grisales, que se le eriza la piel. Se me erizó la piel. ¿Qué hice yo? ¿Qué debemos hacer? Hablar palabra de Dios. Cuando terminé de leer la palabra y orar por ella, paró. Casi se le cae allí al ponerle la mano a ella en el hombro. Y en lugares como Estados Unidos, el colocarle, allá no se debe tocar a las personas. Son muy recelosas las personas, y eso tiene ley, porque dice que es que me está tocando. Y entonces la policía te puede llevar y te puede colocar una caución. Entonces ella casi se me cae y yo la cogí del hombro y me dijo: ya Dios me habló a través de ti lo que yo necesitaba. Y salió y se fue. Yo en ese momento me acordé de los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, con humildad lo digo. Y pude experimentar ese milagro maravilloso de Dios. Por eso, cuando yo me paro aquí y les hablo a ustedes y a todos los que están en las redes sociales, es que yo he visto, he experimentado el poder de Dios. Es que he visto que Dios sigue haciendo milagros. Dios no ha cambiado. Entonces ahí les dejo ese testimonio y queda allí grabado, para que esto edifique a las personas, porque el Evangelio será predicado hasta lo último de la tierra y luego llegará el fin. Así lo dice mi Señor. Entonces, ese es el espíritu. ¿De qué le está hablando? De la profecía. Edificación, consolación. Dios ahí dio palabra de mí a aquella mujer. Es dar a conocer la voluntad de Dios. Mira, ¿qué es profecía? Profecía es dar a conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es el don de profecía? Es cuando viene una palabra especial de Dios a través de un hombre y una mujer y dice al pueblo, como en el Antiguo Testamento: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Y cuándo se sabe que el tal profeta es falso o es verdadero? Es verdadero cuando hay el cumplimiento de lo que dijo, y es falso cuando no se cumplió lo que dijo y era quemado en la hoguera o colgado. ¿Ven? Es serio los dones del Espíritu que Dios coloca en nosotros. Bueno, el don de discernimiento de espíritus es la capacidad para discernir, conocer y diferenciar el comportamiento de ciertos poderes que
afirman ser divinos. Repito, es la capacidad para discernir, conocer y diferenciar el comportamiento de ciertos poderes que afirman ser divinos. Es necesario el discernimiento de espíritus como don en la iglesia, porque en la iglesia, como les dije ahora, puede estar al lado alguien usado por Satanás, y si no nos damos cuenta, allí entonces está el enemigo interfiriendo en medio de la congregación. Y él es especialista en disensiones, él es especialista en mentiras, él es especialista en quitar la paz de la iglesia, es especialista en querer destruir todo lo que Dios quiere, es especialista en querer acabar con los ministerios que Dios ha puesto. Yo también quiero de eso. Lo necesitamos todos. Como cuando la esposa de uno, los hombres que tenemos esposo, le dice a uno: no te conviene esa amistad. Ella tiene discernimiento de espíritu. ¿Saben? Las mujeres tienen mucho discernimiento. Mi esposa nunca se ha equivocado en eso. No ha fallado ni fallará, creo. Ella cuando dice algo, mejor yo le pongo cuidado. Porque ¿para qué voy a ponerme a buscarle otras respuestas al asunto? Si ella es mi otra mitad como lo es, lo dijo y yo simplemente lo voy a acatar. Discernimiento de espíritus. Dos más. En el versículo 10, versículo 8 y 9 está diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. El don de las lenguas es muy diferente a lo que sucedió en el día del Pentecostés, que se repartieron lenguas como de fuego, hablaron en diferentes idiomas. El don de lenguas es una capacidad que Dios da y que lo sigue haciendo en la iglesia para traer palabra de revelación a la iglesia. Pero el apóstol Pablo las reglamenta. Hay el hablar en lenguas como don y hay el don de interpretar las lenguas. Hay el don de hablar en lenguas y también de interpretarlas en la misma persona. Pero por lo general hay el don del que las habla y hay el don del que las interpreta. Entonces, dice, es un lenguaje conocido y también desconocido. Hay lenguas angelicales y hay lenguas terrenales. Las terrenales son los idiomas, que alguien empieza en la iglesia a hablar chino, pero nosotros no hablamos chino. Y es por ello que se necesita en medio de la iglesia alguien que las interprete, y es por ello que el apóstol Pablo dice que si en la iglesia hay alguien que habla lenguas, pero no las interpreta, cállese y en su casa ore en lenguas, porque ora en el Espíritu y el Espíritu sí entiende lo que dice. Pero que alguien de la iglesia las interprete, entonces lo haga, y lo haga por turnos, porque si hay otro que también lo hace, lo siga haciendo. Dios es un Dios de orden. La iglesia no se puede convertir como un lugar de algarabías, que unos están hablando en lenguas, los otros también, y los otros están allá diciendo: ¿y aquí qué está pasando? Porque los dones de Dios son para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Mira, ya voy a terminar. Esto me encanta enseñar. Me fascina enseñar esto. El Espíritu Santo reparte estos dones como Él quiere para la edificación del cuerpo de Cristo. Procurar los dones mejores. Yo quiero que vaya conmigo a 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. ¿Y dónde estamos en Corintios? No me voy a extender mucho más,
pero yo creo que era necesario, y me gusta que está quedando grabado porque la iglesia tiene que capacitarse. El hablar en lenguas, todo este capítulo ustedes lo van a leer en sus casas, pero dice en el versículo 18 al 19: doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Porque yo necesito, con el don espiritual y como ministro en los ministerios, que la iglesia completa me entienda. O si no, no va a entender. Y luego dice en el versículo 23: si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Versículo 27 al 33: si alguien habla en lengua extraña, que sean 2 o a lo más 3 y por turno, uno y luego el otro, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen lo que ellos dicen. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen lo que ellos dicen. Y si algo les es revelado a otro que está sentado, calle el primero. Podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, la iglesia, de acuerdo a la iglesia del siglo I, es una de esas 2.500, pero que es el remanente de lo que dice la Biblia, y lo podemos entender doctrinalmente y lo podemos practicar, enseñar en la iglesia del Señor como esta. Yo aquí termino. Quiero orar, quiero que te pongas de pie. Voy a orar y luego ya los despido para que podamos ir a la casa. Allá los de las redes sociales, estudien estas escrituras, aplíquenlas en sus vidas y sepan que el cristianismo no es una religión más, es una forma, es la vida misma. Son hombres y mujeres que han creído a Dios y su palabra, que han entendido que Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios y que nos ha dado la salvación en la cruz del Calvario, y nos ha dicho que todo el que crea en Jesucristo como su Señor y Salvador será salvo. Créalo y haz esta oración allí en su casa. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí en medio de nosotros y nos has enseñado a este servidor primeramente, y has hablado a nuestro corazón. Te pido, Espíritu de Dios, que habites en el corazón de mis amados todos los días hasta el fin del mundo, que seas tú enseñándoles todas las cosas todos los días, que seas tú hablando a sus corazones, a su mente y a su espíritu, y que ellos vayan de poder en poder, de gloria en gloria, como nos lo manifiesta a través de las Escrituras. Dale un aplauso al Señor.